La historia no siempre suena como un tambor de guerra. A veces es apenas un murmullo, un eco leve de pasos descalzos sobre tierra caliente, una conversación al borde de un fogón, un niño cargando agua al amanecer. En la provincia de Santa Marta, durante el periodo colonial, la vida cotidiana latía en cada esquina de la ciudad, en cada surco del campo, en cada gesto repetido hasta convertirse en costumbre. A esta vida se accede de otra manera, no desde la cronología del poder, sino desde la memoria de los cuerpos, porque la historia de la provincia no fue solo la de piratas, conquistas o gobernadores, fue sobre todo la del rebusque, la del día a día, la de quienes vivían sin saber que hacían historia. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación, esto es, la historia duerme en silencio. Mi nombre es Pedro Espinosa. Quédense con nosotros. Debo insistir que, aunque en la provincia de Santa Marta no existieron grandes urbes como uno se las puede imaginar, que existieron en el Virreinato de la Nueva España, en el Virreinato del Perú o quizás en las ciudades europeas durante los siglos XVI y XVIII, en estas ciudades samarias había cierto dinamismo y cierta cantidad de personas pues, que le imprimían sus propias especificidades. En las ciudades, como actualmente sucede, la vida cotidiana de los sectores populares se desenvolvía los domingos en la plaza de mercado, ¿no? Al interior de las ciudades coloniales, los días comenzaban temprano, antes de que el sol trepara por las cúpulas de las iglesias y calentara las piedras blancas de las fachadas. El amanecer se anunciaba con los primeros gritos del mercado y el olor a maíz tostado en las cocinas humildes. En Santa Marta, el mercado no era solo un sitio de compra, era un teatro abierto donde se tejían las redes sociales de una ciudad diversa, dividida, vigilada, pero viva. Los indígenas que estaban trabajando en las propiedades agrícolas y los sectores esclavizados que trabajaban en las tareas domésticas o también en las grandes haciendas, pues asistían para vender una gran cantidad de productos y de mercaderías y con ello obtener alguna forma de ingreso que para el caso de los sectores esclavizados les ayudaba a ahorrar para eventualmente poder comprar su libertad, fenómeno que se experimentó sobre todo a finales del siglo XVIII. Allí, entre sacos de sal y cuerdas de tasajo, convivían campesinos indígenas, vendedores negros libres, comerciantes mulatos, soldados flacos, mujeres con cestas sobre la cabeza y rumores en la boca. Entonces, en estos espacios de relaciones, como era el mercado en los domingos de cada semana, también asistían los mercaderes, los comerciantes, los dueños de las pulperías y de chacitas que vendían sus productos en los establecimientos, y de esa forma se tejía toda una serie de relaciones sociales muy particulares y por supuesto económicas entre el campo y la ciudad, entre lo que es urbano y lo que es rural. El mercado dominical era el corazón económico y simbólico de la vida popular. Los indígenas que vivían en las periferias bajaban con frutas, huevos, gallinas. Los esclavizados, si lograban asistir, vendían pequeñas cosechas o mercancías para juntar dinero, a veces con la esperanza de comprar la libertad. Los comerciantes ofrecían aguardiente, jabón, tabaco, arroz y muchos fiaban, aunque las normas lo prohibieran, porque en esa economía del margen, el crédito también era un acto de confianza y de resistencia. Cierra los ojos e imagina que estás en Santa Marta. Es el año 1742 y en las calles se escucha el martilleo lejano de un herrero, el pregón de una vendedora de pan de yuca y el murmullo de un rezo que se escapa por la ventana de una casa encalada. Se ve el polvo suspendido en el aire caliente, los muros blancos resquebrajados por el sol y las sombras alargadas de mujeres con paños amarrados a la cabeza, atravesando la plaza con canastos sobre la espalda. Entre esas calles sin pavimento, donde la vida se mezcla con el comercio y la vigilancia con la costumbre, una puerta de madera se abre con un chirrido. Es una pulpería. Huele a azúcar húmeda, a aguardiente fermentado y a velas de cebo. Adentro la ciudad respira de otra forma.
Allí donde se cruzan campesinos, soldados, mulatos, frailes y mujeres libres, no solo se vende, también se escucha, se espía, se confía, se sobrevive. Este no es solo un lugar de abasto, es el corazón pequeño de una ciudad que no cabe en los planos del poder. Clemencia abre los ojos antes del alba, cuando el calor aún no ha trepado por las paredes encaladas y la piedra del suelo sigue húmeda por la brisa de mar. En la penumbra se incorpora con cuidado de no despertar a sus hijos, dos pequeños que duermen acurrucados en una manta tejida. Se amarra el paño a la cabeza, se calza la saya de bayeta y con un suspiro breve baja al primer piso. Allí la espera su mundo, una tienda humilde pero repleta de vida, olor y rumor. La pulpería está en el centro de Santa Marta, una ciudad donde conviven blancos, criollos, indígenas y negros, donde los soldados pasan más hambre que gloria y donde el aguardiente corre tan fácil como las habladurías. Las pulperías eran algo más que tiendas de abasto, eran nodos de interacción social, microcosmos donde el orden colonial se relajaba o se tensaba. Clemencia heredó la tienda de su padre, un hombre negro que había comprado su libertad vendiendo maíz y jabón. Su madre, una indígena de la sierra, le enseñó a diferenciar la sal buena por el peso en la mano. Ahora es ella quien maneja el mostrador largo de madera, el que cruje con cada venta. Sobre él descansan frascos con ají seco, pesas de bronce y una balanza fina. Detrás los barriles abiertos huelen a azúcar en polvo, a vinagre, a charque viejo. Cada transacción podía ser también un acto político. ¿Quién tenía permiso para comprar? ¿Quién podía fiar? ¿Quién hablaba y quién callaba? Entre las botellas de aguardiente y las balanzas de bronce se negociaba algo más que precios. Se negociaban lugares en la jerarquía social. Con el primer quinqué encendido, Clemencia barre con ritmo firme. En la calle los gallos de la ciudad cantan con retraso. El aire aún no se calienta, pero ya trae el olor a pan de yuca y al almidón que hierven las vecinas. A lo lejos, las campanas de la iglesia anuncian el día como si fuera un sermón. Ella lo escucha, pero no se detiene. El primero en llegar es un campesino de rostro tostado. Viene desde un pueblo cercano y compra caldo de panela para llevar. Ella le ofrece un sorbo caliente en un cuenco de barro, mientras él habla del trueno que cayó sobre un árbol viejo. Luego aparece un mulato joven con sombrero de palma y camisa a cuadros. Pide azúcar y velas para su madre enferma. Clemencia lo atiende sin apuro, midiendo la porción con cuchara de palo, vigilando de reojo que no toque el frasco del licor fermentado. ¿Cómo sigue tu tía?, pregunta con voz suave. Él sonríe, da las gracias y se marcha con paso lento. Es en lugares como este, entre sacos de maíz, velas de cebo y tragos de aguardiente, donde los muros del orden colonial comenzaban a resquebrajarse. En la pulpería se encontraban libres de todos los colores, una categoría que nació precisamente para nombrar lo que el imperio no podía nombrar. Un lugar donde los hijos de la contradicción, mestizos, mulatos, zambos, cuarterones, se sentaban a beber, comerciar o simplemente a existir, desafiando con su sola presencia la rigidez de un mundo que quería mantenerlos separados. A media mañana entra el desorden. Un soldado llega tambaleando, la cara curtida por el sol y por los tragos. Se deja caer sobre un taburete. «Vino tinto y carne salada, doña Clemencia», gruñe. Ella le sirve jugo oscuro en un vaso de borde grueso. Huele a fruta podrida y a madera húmeda. El soldado se queja del pago retrasado por la corona y discute con un criollo sobre una moneda extraviada. Clemencia observa en silencio. Conoce bien esa escena. Voces que suben, manos que amagan, orgullo que estalla. No dice nada, espera. Cuando al fin se van, vuelve al mostrador, limpia el vaso con cuidado y acomoda los frascos como si nada. La tienda de Clemencia no era solo un punto de venta, era una frontera porosa entre lo permitido y lo prohibido, entre la ley y la vida. Allí la norma decía que no debía fiarse a esclavos ni a sirvientes, pero Clemencia, como muchos otros, sabía que esas reglas eran tan frágiles como el vidrio del frasco de aguardiente. Cada gesto cotidiano, un trueque, una charla, un favor, era también una manera de subvertir el orden.
Por la tarde la tienda se llena de sombra. Entra un fraile franciscano, humilde, el hábito cubierto de polvo. «Buenas tardes, doña Clemencia», dice con tono apagado. Le pide jabón y un poco de carne para la caridad. Él paga con una moneda pequeña, sin levantar la mirada. Ella la guarda entre los pliegues de su delantal, junto a otras tantas. El fraile bendice el mostrador, murmura una oración breve y desaparece tan callado como llegó. A la pulpería llegaban todos, criollos empolvados, indígenas con alforjas de fique, soldados harapientos, mujeres negras con aretes dorados y peinados que hablaban de otras tierras. Allí, el orden que soñaban las autoridades se volvía ruido, conversación, cercanía. Cuando cae la noche, Clemencia apaga el quinqué, una llama tras otra, hasta que la tienda queda en penumbra. Afuera, la ciudad duerme con un ojo abierto. Hay siempre algún soldado, alguna disputa, alguna promesa rota. Pero ella cierra la puerta con firmeza. Revisa que los frascos estén en su sitio, que los niños no tengan fiebre, que la balanza no esté descompensada. Se volvió imposible controlar lo que pasaba entre el mostrador y la calle. El sistema colonial intentaba fijar jerarquías, pero en espacios como este, la vida se terminaba desbordando. Y en ese desborde nacía otra sociedad, hecha de mezcla y de astucia, de vínculos invisibles. Clemencia vive con un ojo en la ley y el otro en la calle. Sabe que hay reglas que la miran desde arriba, pero también sabe cuándo ignorarlas. A algunos les fía porque confía, a otros los despacha sin una palabra. Es mujer, mulata y comerciante. Camina en la cuerda floja de la vigilancia blanca y la protección de los oficiales pardos, pero en su barrio la respetan. Su tienda no es solo un negocio, es el sitio donde los vecinos se refugian del calor, donde las noticias se esparcen, donde la vida, la dura y real, se hace palabra. Y mañana, con el primer canto del papagayo, todo volverá a empezar. La vida cotidiana no estaba escrita en decretos, sino en rutinas. Los jornaleros salían antes del sol, los niños acompañaban a sus madres a lavar ropa al río, las mujeres cocinaban con lo que había, a veces con poco, a veces con casi nada. Las casas eran de bareque, los techos de palma, los suelos de tierra. No había privacidad ni descanso, pero sí vínculos, vínculos tejidos por la necesidad, por el afecto, por la costumbre. En muchas casas convivían varias generaciones. Las madres enseñaban a las hijas a rallar yuca, a preparar masa, a evitar las miradas del patrón. Los hombres iban y venían del campo, del puerto, del trapiche, del monte. Las celebraciones eran pocas, pero intensas. Un bautizo, una procesión, una fiesta patronal. Esos eran momentos donde la rigidez del orden colonial se abría, aunque fuera por unas horas, a la música, al baile, al desorden controlado. Y si en la ciudad todo parecía estar más vigilado, en el campo la vida tenía otro ritmo, menos control, pero también más incertidumbre. Las distancias eran largas, los caminos difíciles, el clima cambiante. La producción agrícola y ganadera ocupaba los días de miles de personas, desde los grandes hacendados hasta los pequeños parceleros y trabajadores libres. El maíz, la yuca, el arroz, el cacao, el ganado, todo se sembraba, se pastoreaba, se cargaba, se vendía. Naturalmente, cuando los españoles y las nuevas poblaciones se instalaron en el territorio de la provincia Samaria, pues inevitablemente devino un proceso de creación y de fundación de propiedades agrícolas, pues dedicadas a satisfacer la demanda de las ciudades que de alguna forma u otra venían creciendo, ¿no? Entonces, en el campo, durante el tránsito del siglo XVI al XVII, y eso está muy especificado en la información del Archivo General de la Nación, los indígenas reducidos y mucha población esclavizada labraban la tierra de los encomenderos o de los hacendados y cosechaban una gran cantidad de productos que abastecían las ciudades o pequeños mercados comarcanos. Y en algunas ocasiones esa producción de estas unidades agrícolas alcanzó mercados un poco más lejanos, como era la provincia de Cartagena, ¿no? Cartagena y Mompox, o en otras ocasiones se vio más
directa la conexión con el Caribe antillano e insular, sobre todo en el abasto de productos cárnicos derivado de la actividad de las haciendas ganaderas, ¿no? Allí estaba la vida cotidiana, en la jornada que empezaba con el canto del gallo y terminaba con el silencio de los grillos, en el machete afilado la noche anterior, en el calor pegado al cuerpo, en la espera de la lluvia, en el trueque cuando faltaban monedas, en la sonrisa tímida al cruzarse con otro conocido, en el camino polvoriento, en el saludo, en la mirada, en el gesto aprendido de no decir más de la cuenta. Esta actividad, por supuesto, la actividad agrícola, junto con el comercio que naturalmente se daba en estas costas gracias a los puertos y el contrabando que había permeado casi toda el litoral costero del Caribe neogranadino, constituían la principal fuente de ingresos en un contexto en el que sabemos que escaseaba en algunas ocasiones el numerario, escaseaba el dinero circulante y que todavía existían o coexistían algunas formas de intercambio tradicional como el trueque. Es decir, yo te cambio 1 kilo de maíz por 1 kilo de plátano y así sucesivamente. Pero ni siquiera en esa rutina faltaban las tensiones. El miedo al embargo, la sospecha del vecino, el rumor de una epidemia o revuelta. Porque la vida cotidiana también era eso, una negociación constante con la incertidumbre. Y sin embargo, algo sostenía todo. Un saber compartido, una experiencia acumulada, un conocimiento que no venía de los libros, sino de la costumbre. Saber cuándo sembrar, cuándo recoger, cuándo callar, cuándo hablar. La historia de la vida cotidiana no tiene héroes ni fechas memorables, pero sin ella ninguna otra historia es posible. En esas rutinas, en esos silencios, en esos gestos repetidos, donde se escondía la verdadera alma de la provincia, más allá de las cartas del rey y los planos de los ingenieros, en la mirada de una mujer que abre su tienda al amanecer, en el niño que corre con un cántaro de barro, en el viejo que recuerda cómo se sembraba el plátano antes de que llegaran los nuevos dueños. La vida cotidiana es, al final, el suelo donde germina la memoria. Si evaluamos la historia temprana de la ciudad propiamente, y no del territorio, sino de la ciudad de Santa Marta, durante el siglo XVI y sí el siglo XVII, vamos a encontrar que fue una ciudad que enfrentó muchas dificultades en el desarrollo, naturalmente, de su historia. Santa Marta nació de cara al mar, nació como puerto y como promesa, pero pronto el mar que parecía aliado se volvió amenaza. En buena parte estas dificultades están asociadas a la naturaleza de su geografía y por tanto de su bahía, que aunque inicialmente fue una ventaja para el ingreso de grandes embarcaciones de gran calado a la costa, con el tiempo se convirtió en un problema debido a que era muy fácil el acceso a ella y por tanto numerosos grupos de piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros, además de la presencia de potencias extranjeras, británicos, franceses, holandeses, a lo largo del siglo XVI y XVII, pues saquearon constantemente la plaza. La ciudad vivió más de un siglo con el miedo colgando de las almenas. El miedo que al amanecer no fueran las campanas quienes despertaran a los vecinos, sino los cañones de un barco holandés o inglés. Y sin embargo resistió, no por fortaleza, sino por obstinación, por esa terquedad que tienen las ciudades pequeñas de sobrevivir, incluso cuando todo conspira para que desaparezcan. Naturalmente esto era en un contexto donde las exploraciones por el Nuevo Mundo, el asentamiento en los territorios, la explotación de riquezas estaban marcando la senda del desarrollo de muchos de los imperios europeos. Y Santa Marta va a ser un núcleo central durante los primeros años de establecimiento de los españoles en el territorio, porque por allí salían buena parte de las exportaciones de oro y de metales preciosos que la Nueva Granada producía que iban con destino hacia la metrópoli. Santa Marta nunca fue una gran urbe colonial como Lima o Ciudad de México. Era un enclave periférico, un nudo tenso entre la costa y el interior, entre el imperio y el contrabando, entre el control y la fuga. Pero fue precisamente en esa fragilidad donde la ciudad encontró su identidad. Porque cuando el centro queda lejos, la norma se negocia. Lo que la gente omite es que la historia de la provincia de Santa Marta está estrechamente vinculada a la historia del Caribe en general. Y cuando hablamos del Caribe nos referimos a una región geohistórica
que comprende muchas áreas geográficas de lo que hoy es el Caribe. En sus primeras décadas, la ciudad fue un asentamiento disperso, hecho de casas de barro y palma, con una iglesia pequeña y un cabildo que apenas funcionaba. Con el tiempo, las fachadas se blanquearon, las campanas se agrandaron y los nombres se llenaron de títulos. Pero bajo esa capa de formalidad, Santa Marta seguía siendo lo que era, una ciudad de frontera. Una ciudad es también una forma de ordenar la vida. Aquí las jerarquías eran visibles, en la ropa, en el tono de voz, en el lugar desde donde se miraba la misa. Los españoles peninsulares dominaban los cargos, los criollos aspiraban a imitarlos, los mestizos hacían de puente, los negros libres sobrevivían como podían, los indígenas eran empujados a las afueras. Pero esa estructura rígida, que parecía inquebrantable sobre el papel, se desdibujaba en las calles. Porque las calles eran otra cosa, eran el espacio donde todo se mezclaba. El olor a pan de yuca con el sonido de un tambor africano, el paso apurado de un funcionario junto al de una vendedora de pescado, la risa de un niño mestizo jugando con uno mulato sin saber todavía que un día los separaría la ley. Las calles eran escena, tránsito, voz. Cada esquina era un punto de fricción, cada plaza un escenario de control y de desobediencia. El centro era blanco, pero en sus márgenes florecían los colores del sincretismo. Aquí, como en otras ciudades del Caribe, la iglesia era más que una institución espiritual, era el corazón del poder. Desde sus púlpitos se dictaba doctrina, pero también se vigilaba, se juzgaba, se adoctrinaba. La campana anunciaba tanto las misas como los toques de queda, las procesiones como las ejecuciones. Y sin embargo, fuera de los muros de la catedral, otras religiosidades seguían vivas. En los rezos nocturnos de los cimarrones, en los amuletos escondidos bajo las camisas, en las canciones que hablaban de ríos sagrados y montañas con memoria. Eso quiere decir que eventualmente los grupos sociales se adaptaron a las costumbres y a las prácticas culturales de cada uno, es decir, las poblaciones indígenas tomaron esas prácticas, esas costumbres de los españoles también se adaptaron a las prácticas gastronómicas de los indígenas y los sectores esclavizados también se adaptaron a ambas, dando forma pues a una variedad de elementos culturales muy importante. En los libros de historia, la ciudad aparece como escenario, pero fue mucho más que eso. Fue un organismo contradictorio, pequeño pero cosmopolita, pobre pero estratégico, reprimido pero vibrante. Fue un lugar donde los actores secundarios de la historia oficial, mujeres, esclavos, comerciantes, mestizos, artesanos, contrabandistas, tejieron formas de vida que desbordaban los moldes impuestos desde arriba. En tiempos de guerra era puerto, en tiempos de peste era encierro, en tiempos de cosecha era mercado, en tiempos de fiesta era danza. Cada ciclo dejaba su huella, en los adoquines, en los árboles, en los nombres de las esquinas. Y aunque los mapas coloniales la dibujaban con líneas rectas, la ciudad real era curva, desordenada, intuitiva, como la historia que late debajo de los archivos, como la memoria que resiste en las piedras. Santa Marta fue durante siglos un borde, un lugar que no terminaba de ser centro ni periferia. Y es desde ese borde, geográfico, político, simbólico, donde se puede mirar mejor lo que significó la colonia para quienes no fueron dueños del relato. Porque a veces, para entender una ciudad, no hay que mirar sus monumentos, sino sus sombras. No lo que se dijo en voz alta, sino lo que se susurró en las esquinas. Cuando los Borbones ascienden a la corona, empezando el siglo XX, y a mediados del siglo XVIII empiezan su proyecto político reformador, estas poblaciones de libres de todos los colores van a ser reubicadas en muchos sitios, villas y ciudades que fundaron dos personajes centrales de la historia de Santa Marta, Joaquín Mier y Agustín de la Sierra, como parte de los procesos de poblamiento de ese territorio. Los que más fueron afectados fueron los libres de todos los colores, porque las autoridades coloniales consideraban que estos tipos eran un peligro para el establecimiento del orden colonial y pues llevaban vidas por fuera de lo que ellos consideraban la ley moral y religiosa del catolicismo. Pero la cuestión no era así, digamos. Los libros de todos los colores, en el siglo XVIII al menos, lo que sabemos de la documentación es que eran un sector
además de homogéneo, muy activo en diferentes áreas, ¿no? Muchos eran comerciantes, muchos tenían sus pequeñas parcelas dedicadas a la producción agraria, y conectaban completamente todas las provincias del Caribe neogranadino. Entonces van a ser un grupo muy importante y nosotros somos herencia incluso de esas relaciones interétnicas que dieron lugar a los libros de todos los colores. A finales del siglo XVIII, con la llegada de los Borbones al trono español, comenzó un nuevo capítulo, el reformismo ilustrado. Este proyecto impulsado desde Europa buscaba reorganizar el imperio, hacerlo más eficiente, más productivo y más controlable. En Santa Marta, ese plan se tradujo en campañas de pacificación, reducción y reordenamiento territorial. En la práctica, significó guerra. Entonces hubo unas campañas de pacificación, de reducción, que quiere decir básicamente de masacre hacia las poblaciones indígenas, y de fundación y de refundación de sitios y villas, que en algunos lugares era el transportar población o cambiar el lugar de cierta población hacia otro donde las autoridades coloniales tuvieran mayor control. Este proyecto, por supuesto, no era una política aislada de la corona española en el territorio neogranadino, sino que hacía parte de todo un proyecto político ilustrado, sustentado en tener un mayor control social, político y económico sobre estas poblaciones. Milicias armadas recorrieron la provincia para someter a los pueblos que aún escapaban del control colonial. Se fundaron nuevas villas, se trasladaron comunidades enteras, se reubicaron indígenas como si fueran muebles. Algunas campañas fracasaron, como las que intentaron reducir a los guajiros que conservaban su autonomía hasta el siglo XIX. Pero otras tuvieron consecuencias devastadoras. El caso de los chimilas es emblemático. Fueron brutalmente atacados, masacrados y desplazados. Muchos murieron, otros huyeron. Las tierras que antes les pertenecían pasaron a manos de criollos, encomenderos, comerciantes. El reformismo prometía orden, pero trajo despojo. Pero como todo proceso y proyecto, pues tuvo ciertos logros y ciertos fracasos. Por ejemplo, las campañas contra los guajiros, que históricamente desde el siglo XVI habían mantenido relativa autonomía y no habían sido reducidos por las autoridades coloniales, pues básicamente fracasaron. Y lo que encontramos es que en el siglo XVIII estas comunidades estaban más vinculadas incluso con el Gran Caribe que con las autoridades españolas del interior del territorio de la provincia de Santa Marta. Y eso fue así hasta por lo menos finales del siglo XIX, en el caso de las poblaciones de la Alta Guajira. Cuando uno recorre los archivos, la historia parece hecha de decretos, de batallas, de nombres solemnes. Pero basta con mirar con otros ojos, con ojos atentos al silencio, para entender que bajo de esas capas de poder siempre hubo una historia latiendo, una historia más discreta, más íntima, más humana. Hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, yo creo que la provincia de Santa Marta estaba despuntando en muchos de sus indicadores económicos y esta conexión con la gran cuenca del Caribe estaba rindiendo sus frutos, pero además implicó que muchos de los eventos revolucionarios que sucedieron llegaran en forma de noticias, ideas y circulara mucho más la información hacia estas ciudades costeras. Por ejemplo, la Revolución de las 13 Colonias en 1775, la Revolución Haitiana en 1792, la Revolución Francesa 2 años antes, en 1781, tuvo ecos y resonó en muchos lugares del Caribe neogranadino y principalmente en la provincia de Santa Marta. En lo que los historiadores, por supuesto, hemos denominado la gran era de las revoluciones atlánticas. Estas coyunturas, estos eventos que no son aislados y que emergen unos después de otros, sumados a una crisis monárquica que va a experimentar el Imperio Español en 1808 como parte de las invasiones napoleónicas, generaron unas condiciones muy particulares y específicas que dieron lugar al inicio de los procesos de independencia en el que el territorio de la provincia de Santa Marta va a jugar un papel muy importante, aunque bueno, eso es parte de otro episodio. La provincia de Santa Marta no fue solo un territorio bajo el dominio colonial, fue un espacio habitado, sentido, vivido, donde cada jornada de mercado, cada jornada de corte, cada canto furtivo, cada acto de resistencia o adaptación fue también una forma de hacer historia.
En las ciudades, la norma se torcía en los portales. En el campo, la producción dependía de quienes nunca firmaron escrituras. En los trapiches se molía la caña. Sí, pero también el cuerpo. En la montaña, los pueblos indígenas tejían rutas para escapar del control, para seguir siendo. Y en las plazas, en los caminos polvorientos, en las casas de bareque, se gestaba una cotidianidad que no cabía en los planes de la corona. Todo eso sucedía mientras el imperio intentaba ordenar el mundo a su imagen, mientras las reformas buscaban eficiencia y obediencia, mientras se hablaba de civilizar, de poblar, de evangelizar, de corregir. Pero lo que nunca pudieron corregir fue la vida, la que escapaba por los márgenes, la que se enredaba entre castas, la que se hablaba en lenguas múltiples, la que soñaba a escondidas con otra forma de existir. Y entonces, casi sin anunciarse, comenzaron a llegar otras noticias. Noticias que venían por el mar, de revueltas en Haití, de declaraciones en las colonias del norte, de cabezas rodando en París. Noticias que hablaban de libertad, de igualdad, de derechos. Palabras que para algunos eran amenaza y para otros promesa. En las esquinas de Santa Marta aún no se gritaba independencia, pero algo se movía. Una inquietud, una sospecha, una pregunta sin respuesta. Porque después de siglos de imposición, de mezcla, de violencia y de resistencia, las estructuras comenzaban a crujir. Y cuando el orden empieza a temblar, incluso el más silencioso puede escuchar el rumor del trueno que se avecina. Yo creo que como reflexión final, si hacemos un balance de la historia colonial de la provincia de Santa Marta, podemos decir que se trató de complejos procesos y relaciones políticas, económicas, sociales y por supuesto culturales que involucraron a todas las poblaciones, pero que hay que ir más allá de la simple idea de que estos sujetos, poblaciones indígenas o sectores esclavizados, estuvieron siempre dominados durante este régimen colonial. Por el contrario, cuando uno analiza la información que permanece en los archivos de Colombia, en los archivos regionales de Santa Marta o en los archivos españoles en Sevilla, logra observar la capacidad de agencia que mantuvieron las comunidades indígenas y los sectores esclavizados, las acciones de resistencia y las acciones de beligerancia contra este régimen de dominación colonial, y por supuesto la forma en cómo se desenvolvían cotidianamente ante la inevitable que era la presencia española en el territorio. Yo creo que eso es muy importante y no podemos dejarlo a un lado. Lo que viene es otra historia, pero no puede entenderse sin esta, porque los días que la historia oficial olvidó fueron los que prepararon el terreno para el cambio, porque sin la memoria de los que vendieron maíz, cortaron caña, tejieron mantas, robaron su libertad, sin los que cantaron en lengua africana o sembraron maíz junto al río, sin los que resistieron desde lo cotidiano, la independencia no habría tenido alma. Y tal vez, por eso, la verdadera historia empieza justo aquí, en lo que parecía invisible. La historia duerme en silencio es un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación. Este episodio fue dirigido, escrito y producido por Julián Sánchez, Jorge Cote y Pedro Espinosa Blanco, con el apoyo de Sebastián Duque y bajo la dirección editorial de Francisco Flores. Agradecemos a Paula Cubillos por su colaboración.